Bueno, nosotros trabajamos sobre todo formatos de texto. El texto siempre ha sido como el centro de nuestra actividad periodística y de alguna forma sigue marcando lo que es el corazón de la noticia, ¿no? Pero tenemos un departamento de vídeo de audiovisual muy grande, que cada vez es más importante. Uh-huh. Y ahí pues se ofrecen tanto productos de vídeo como gráficos y también de audio. Luego tenemos, por ejemplo, otro tipo de productos como infografías y ya evolucionamos a productos que interesan a lo mejor más a empresas relacionados con branded content o incluso organización de foros, en fin. Hemos diversificado de alguna forma los productos que ofrecemos y siempre escuchando, obviamente, a lo que nos piden los medios. Uh-huh. Cuando yo empecé hace más de 20 años en EFE, pues lo importante, lo que se valoraba en ese momento era que supieras jerarquizar bien la información, identificar lo relevante, ser muy rápido escribiendo en mi caso, porque yo trabajaba en texto. Ahora eso es muy importante, pero si no sabes hacer vídeo, si no sabes hablar bien a cámara, si no sabes editar ese vídeo, vas a perder muchos puntos. Y eso por el lado del fact-checking, pero por el lado puramente editorial del ecosistema digital, informativo, es que lo que vemos es que lo que ofrecen los medios cada vez importa menos a todas las plataformas. Entonces, si tú no das visibilidad o incluso penalizas el contenido de periodistas que dedican su tiempo y su trabajo a verificar información, desde el punto de vista del pluralismo, es decir, cada uno con su línea editorial, pero al final un periodista se dedica a eso, a contar la verdad desde su punto de vista editorial. Si eso dejas de darle visibilidad en el ecosistema informativo, al final la desinformación va ganando terreno, porque no hay fact-checking, porque no hay información en la que podamos confiar y lo más visible es lo que es banal, lo que entretiene e incluso lo que desinforma. Pues soy muy pesimista, la verdad. El ecosistema informativo atraviesa una transformación profunda. Nunca se ha producido tanta información ni se ha distribuido a tanta velocidad. Y sin embargo, nunca ha sido tan complejo garantizar el contexto, el rigor y la confianza en los contenidos que consumimos cada día. En este escenario, el papel de los medios, y en particular el de las agencias de noticias, está cambiando. Ya no se trata solo de contar lo que ocurre, sino de hacerlo con sentido, con responsabilidad y adaptándose a un entorno dominado por plataformas, nuevos formatos y audiencias cada vez más fragmentadas. Agencia EFE ocupa una posición clave en ese mapa. Por su alcance, por su papel estructural en España y Latinoamérica, y por la forma en que está afrontando su propia transformación digital, entender qué hace hoy una agencia como EFE es entender buena parte de los retos de la industria de los medios en español. Y para hablar de todo ello, hoy nos acompaña Desiree García, directora de contenidos digitales de Agencia EFE, y que además fue la creadora y responsable de EFE Verifica, el proyecto de verificación de la agencia. Con ella vamos a conversar sobre el papel de EFE en el ecosistema digital actual, sobre su trabajo al frente de los contenidos digitales y sobre la relación, ya veremos a ver cómo lo gestionamos esto, entre medios, plataformas tecnológicas y desinformación. Bienvenida, Desiree. Gracias, David. Estoy encantada de estar aquí con vosotros hoy. Pues nada, la verdad que aquí internamente se ha generado mucha expectación porque de todos los capítulos que llevamos del podcast es la primera vez que invitamos a alguien relacionado con el mundo de agencia de noticias, que parece mentira, que cuando hablamos de medios de comunicación muchas veces, incluso a nivel de usuario, cuando consumimos noticias, pues pensamos más en los medios y sin darnos cuenta muchas veces que una parte relevante de determinados contenidos informativos que dan los medios son contenidos de agencia, ¿no? Y bueno, ya que conocemos a Desiree y que está en una agencia tan relevante como es Agencia EFE, pues vamos a hablar con ella, ¿vale? Yo antes de empezar me he cogido, voy a ver dónde lo tengo, me he cogido de vuestra página web un poco la información donde ponéis quiénes sois en Agencia EFE a nivel para ver un poco la dimensión, ¿no? Y a partir de ahí tú ya vamos hablando. En la web lo que indicáis es que sois la primera agencia de noticias en castellano, que ya tenéis más de 80 años de trayectoria, lo cual se dice pronto, ¿vale? 87 este año. 87 este año. Y aquí ya es donde vienen un poco los datos que a mí me interesan, sobre todo, que es un poco a nivel de dimensión, ¿no? Trabajáis con más de 2.000 profesionales
de 60 nacionalidades diferentes y luego trabajáis en 180 ciudades dentro de 110 países diferentes, ¿vale? Que ahora trataremos de que nos expliques un poco cómo se organiza todo cómo se puede organizar todo eso. Tenéis, creo, si mal no me equivoco, 3 mesas de edición ahora mismo, 2 de habla hispana, que es en España y en Bogotá, y una de habla inglesa en Bangkok, ¿vale? También en Bangkok, un poco me llama de habla inglesa allí en Bangkok, pero bueno. Distribuís más de 3 millones de noticias al año, dais servicio a más de 2 millares de medios y tenéis una audiencia potencial de aproximadamente, aunque esto es muy relativo, yo creo que os quedáis un poco cortos, pero bueno, indicáis que tenéis una audiencia potencial de unos 250 millones de personas, ¿vale? Viendo todo esto, que evidentemente no me equivoco porque es la información oficial de EFE en su web, empecemos un poco por hablar de eso, de la organización en la que estás tú trabajando y cómo todo eso tiene encaje en el actual panorama digital que vivimos, que además de ser muy divertido es muy complicado, ¿no? ¿Cómo definirías tú ahora mismo el papel de una agencia como la vuestra dentro de este ecosistema digital que vivimos tan complejo? Bueno, pues como has dicho, la agencia EFE es la primera agencia en español y también es una de las más grandes a nivel internacional. Y como agencia compartimos con el resto de agencias pues, la voluntad de proveer de información a medios en todo el mundo, en nuestro caso medios que trabajan en español. Y en ese sentido creo que desde el principio, todavía hoy, seguimos siendo mayoristas de la información, en el sentido de que pues eso, somos los que ofrecemos ese contenido que luego los medios adaptan pues, a su estilo, lo utilizan para hacer otras piezas, etc. Y eso lo que nos permite, en primer lugar, en el espacio digital, es que las informaciones de EFE forman parte de ese tejido digital y tejemos una gran red, no solo en España, sino también en Latinoamérica, que es uno de nuestros mercados principales. Entonces, ya solo por el hecho de que los medios utilicen nuestros contenidos, no solo en texto, sino también en vídeo, en imagen, hace que EFE esté presente en el ecosistema digital. Pero además yo creo que con toda la evolución del ecosistema informativo y cada vez más estamos empezando a tener otra función muy importante y que es la de la verificación en el sentido de ofrecer una información de calidad y de confianza en un entorno cada vez de mayor incertidumbre, ¿no? Donde tanto los usuarios como los propios medios no saben muy bien pues dónde encontrar las fuentes que realmente son solventes, donde hay mucho ruido. Entonces, yo creo que el estándar de verificación que las agencias, no solo EFE, las agencias por su propia metodología de rigor y de centrarse sobre todo más en hechos, en datos, no ofrecer nunca opiniones, hace que ofrezcamos un estándar de verificación que yo creo que en el ecosistema digital actual es muy relevante y cada vez lo va a ser más. ¿Y qué significa ser una agencia de noticias, por ejemplo, en el contexto de las plataformas digitales? Porque, como tú dices, vuestra labor histórica de siempre ha sido de proveer de contenido de calidad, de información y de noticias a los propios medios de comunicación, pero entiendo que vosotros también ya, en una parte por lo menos, trabajáis ya como otro medio en sí mismo dentro del ecosistema, ¿no? En el que tenéis que distribuir contenido, etcétera. Y tú, sobre todo, que ya llevas un tiempo en agencia, que no llevas poco tiempo, en el mundo de las redes, de las plataformas, que en estos 10 años ha ido todo cambiando mucho, ahora mismo, ¿cómo ves tú ese rol que puede cumplir una agencia en esa relación agencia-medio-plataformas o agencia-plataformas? Bueno, pues es verdad, las agencias de noticias, no solo EFE, en general hemos ido entrando un poco en este ecosistema digital como medio también finalista, es decir, aunque el corazón de la actividad del negocio de una agencia sigue siendo el de ofrecer contenido a otros medios, de alguna forma hemos ido entrando en este ecosistema en primer lugar para que nuestra marca sea visible, que no se pierda en este entorno informativo,
por ejemplo, el micro DF, ¿no? Que muchos estudiantes de mi época, ¿no? Veíamos en la televisión y que por eso conocíamos a EFE cuando empezábamos la facultad, pues se sigue viendo en televisión, pero en el resto de sitios, en el resto de medios digitales y en otros entornos no se ve. Entonces, también las siglas de EFE, ¿no? A veces están, a veces no están. Al final es necesario estar en el entorno digital para que tanto otros medios como el público final nos siga conociendo. Porque además EFE, que tiene la peculiaridad de ser una organización que es de titularidad pública, tiene una misión que es la de facilitar a los ciudadanos que accedan a una información veraz y confiable, ¿no? Y esta es una forma también de llevar a cabo esta misión. Entonces, sí, nos vemos obligados de alguna forma también por diversificar nuestras vías de ingresos. Nosotros necesitamos de alguna forma completar esos ingresos que recibimos por ofrecer un servicio de interés general y un servicio público con ingresos en el mercado. Y bueno, vemos que es necesario estar ahí. De hecho, llevamos estando en el ecosistema digital con una parte finalista desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, en YouTube, que fuimos uno de los primeros medios en España en tener un canal en YouTube. Llevamos cerca de 21 años, creo. En X abrimos lo que era antes Twitter, pues empezamos también hace 17 años. Y los primeros portales temáticos en abierto DF pues empezaron hace ya casi 20 años también. Así que, bueno, tenemos una historia ahí. Una historia, un recorrido ya interesante. Considerable, sí. Interesante. Pero hay una parte, hablando en la foto fija que tenemos ahora mismo, que me gustaría que también me explicaras sobre el aspecto interno que podéis tener a la hora de cómo generar los contenidos. Estamos ahora en un proceso también muy interesante de cambio en el que se cambian mucho los formatos, los contextos, las plataformas y hay como una continua necesidad de innovar o de por lo menos adoptar las innovaciones que en cada momento interesa a cada grupo de medios. Si hablamos de formatos, de narrativas, de distribución, entiendo que por vuestra parte tenéis que hacer desde un inicio ya esfuerzos en adaptaros a poder proveer de contenidos, también cambiando el proceso. Me imagino que hace 20 años el proceso era muy uniforme, se crea una pieza en un artículo, un texto, se lanza y ya los medios lo van distribuyendo, lo van asumiendo, pero ahora ya hablamos de vídeos, de audios, de diferentes formatos digitales. Internamente eso, explícanos un poco cómo lo tenéis organizado. Bueno, nosotros trabajamos sobre todo formatos de texto. El texto siempre ha sido como el centro de nuestra actividad periodística y de alguna forma sigue marcando lo que es el corazón de la noticia, ¿no? Pero tenemos un departamento de vídeo de audiovisual muy grande, que cada vez es más importante. Uh-huh. Y ahí pues se ofrecen tanto productos de vídeo como gráficos y también de audio. Luego tenemos, por ejemplo, otro tipo de productos como infografías y ya evolucionamos a productos que interesan a lo mejor más a empresas relacionados con branded content o incluso organización de foros, en fin. Hemos diversificado de alguna forma los productos que ofrecemos y siempre escuchando, obviamente, a lo que nos piden los medios. Uh-huh. Es verdad que a lo mejor ese esfuerzo de diversificación o de evolución de los formatos no está tan, digamos, presionado o forzado a cambiar, evolucionar tan rápido como en los medios digitales, porque al final nosotros ofrecemos una materia prima. Y con esa materia prima son los medios los que intentan, ¿no? O adaptan ese contenido a los formatos que ellos necesitan en cada momento. Esa parte de adaptación la estamos haciendo más en contenidos digitales, que somos quienes, como cualquier medio digital, necesitan sacarle brillo a esa materia prima, hacer que sea atractiva para que la audiencia lo quiera ver, lo quiera escuchar, lo quiera leer. Y bueno, ahí vemos también, y de ahí aprendemos en la parte más del trabajo de pura redacción o pura producción de vídeo, que es lo que más conviene a nuestros abonados, claro. En la parte audiovisual, cuando hablas ahora hablar del canal de YouTube, ¿no? Que lleváis casi
Es muy curioso lo de YouTube porque ha tenido una serie de años que, como por lo menos en la industria de los medios lo teníamos un poco, no apartado, pero que bueno, que iba a su aire, era otro proceso diferente y ahora vuelve a tener una relevancia en todo, es transversal ya para todo, vuelve a ser súper importante, ¿no? En vuestro caso, la parte audiovisual es la parte que más trabajáis como propio generador de contenido de F, propiamente dicho, es donde ahí podéis mostrar más vuestra marca, o también lo estáis utilizando mucho o estáis empezando a utilizar como una materia prima más para los medios que tenéis abonados. Bueno, el vídeo es cada vez más importante, en línea con lo que comentábamos antes, porque aunque ahora podamos generar vídeo, texto y todo tipo de cosas, eso precisamente da importancia a estar en el sitio. Y el vídeo auténtico, la foto que se hace en el sitio, pues tiene mucho valor. Y somos uno de los pocos medios, yo diría el medio que más red tiene, ¿no? a nivel mundial. Estamos presentes, como decías, en 110 países, con lo cual poder tener vídeo en todos esos sitios pues tiene mucho valor. Nosotros en contenidos digitales ese vídeo lo utilizamos como si fuéramos un medio de comunicación que recibe el servicio de EFE y utilizamos el contenido pues en función del día, pues damos algunas pinceladas del contenido más relevante y también lo usamos muchas veces pues para crear marca, es decir, si hemos enviado a un compañero a Groenlandia la pasada semana, pues queremos que nos cuente qué está haciendo allí, cómo es el trabajo del periodista allí en terreno, cómo es Groenlandia, ¿no? En Venezuela lo mismo, creo que somos el único medio español que tiene presencia permanente en Venezuela. Entonces, con la crisis que hemos vivido estos días, ¿no? Tras los ataques de Estados Unidos, la captura de Maduro, pues tener una delegación allí en terreno que podía no solo grabar o tener vídeos, sino contar desde la calle lo que estaba pasando, pues ha sido muy valioso. Y eso, obviamente, lo aprovechamos. Estamos continuamente hablando con compañeros en todo el mundo para pedirles desde redes que nos hagan un vídeo y nos cuenten primero cómo es su trabajo, porque creemos que eso es algo que despierta mucha curiosidad entre la gente que no se dedica al periodismo. Y luego, pues, que aporte su visión de corresponsal, que siempre es una visión muy distinta a la de los que estamos fuera, ¿no? Y que tiene mucho valor. Ahora, según me ibas explicando esto, se me estaba viniendo a la cabeza un tema muy recurrente que hablamos ahora con muchos medios de comunicación, que es en la parte interna de los roles profesionales, de los redactores sobre todo. Nosotros en Bisoci siempre hemos tenido una obsesión, una pedrada muy, muy importante con el hecho de la adaptación o el cambio del rol de un redactor dentro de un medio, ¿vale? De cómo a medida que todo ha ido evolucionando y que el propio medio como organización tiene que evolucionar, entendemos que el propio redactor también, ¿no? O sea, no puede generarse ese gap, aunque muchas veces se genera, ¿no? La red de colaboradores o de redactores que tenéis por todo el mundo es brutal. Creo que sois un actor muy privilegiado para ver internamente qué problemas, qué cosas buenas, qué cosas malas estáis viviendo como experiencia a la hora de trabajar con redactores, o bien que ya se incorporan con un background de adaptación de ese tipo de redactor, como pues eso, que tiene la capacidad de generar un vídeo, mandarlo, etcétera, o con redactores de toda la vida que tiene que haber un proceso de transformación. Como ahora nos vamos a meter en tu rol de responsable digital y todo eso, pero bueno, adelántanos un poco si eso realmente lo estáis viviendo, lo habéis vivido y si es un tema que lleva muchas horas de trabajo. Efectivamente. Es uno de los mayores desafíos en gestión de talento, yo creo, ¿no? Porque hay dos cosas que yo creo que son muy importantes hoy en día a la hora de contratar a alguien para que trabaje en periodismo. Cuando yo empecé hace más de 20 años en EFE, pues lo importante, lo que se valoraba en ese momento era que supieras jerarquizar bien la información, identificar lo relevante, ser muy rápido escribiendo en mi caso, porque yo trabajaba en texto. Ahora eso es muy importante, pero si no sabes hacer vídeo, si no sabes hablar bien a cámara, si no sabes editar ese vídeo, vas a perder muchos puntos. Así que la realidad es que los mejores candidatos hoy en día, candidatas para trabajar de periodista en EFE, sobre todo si trabajas en una corresponsalía, es que sepas hacerlo casi todo. Que seas un buen periodista, que sepas que es lo importante, que sepas contarlo, pero en distintos formatos. Tanto por escrito
como a cámara, que sepas grabar también, tener nociones audiovisuales, es decir, cómo narrar con imágenes es muy importante. Y claro, eso no es fácil, no es fácil. Pero luego, si te centras solo en este tipo de perfiles, te olvidas también quizá de este periodista de toda la vida, que en realidad nos da muchísimas alegrías todavía, ¿no? Tenemos periodistas como Sarrario Ortega, que se dedica desde hace décadas a sucesos y tribunales, que por ejemplo nos ha permitido ser de los primeros medios en decir cuántos muertos había en el choque de trenes del pasado domingo, ¿no? Y esos periodistas vertebran también la capacidad informativa de un medio y el nombre de un medio, es que al final son los que sacan brillo. Que entiendo que ese rol de redactor de toda la vida, el gran potencial que tienen, evidentemente por su trayectoria, es la red de contactos que puedan tener. Exacto. O la capacidad de contextualizar, ¿no? Todo lo que cuentan, ¿no? El cómo cuentan las cosas, me imagino, ¿no? Pero en ese rol que dices de un profesional que tenga que, pues eso, ser un poco persona orquesta, sí, para tocar todo tipo de formatos. No sé si en vuestro caso, como agencia EFE, a la hora de trabajar o de incorporar nuevos profesionales, os nutrís mucho de profesionales muy jóvenes que ya salen que salen de la universidad, que tienen poca experiencia laboral. Si es así el caso, ¿ves que ese tipo de profesional puede chocar en el día a día con la manera de trabajar de una organización como la vuestra? Pues no siempre, pero sí, a menudo choca con este tipo de perfil de periodista de raza, en el sentido de que a lo mejor el periodista o la periodista que llega tiene unas habilidades que los que llevamos un montón de tiempo no tenemos, pero hay unos hábitos como el de salir a la calle, reunirte con las fuentes, llamar por teléfono incluso, que les cuesta mucho adquirir y que siguen siendo muy importantes en nuestro trabajo, ¿no? Digamos que el periodismo de calle ya no es tan frecuente como el periodismo de oficina, de redacción. Y eso pues es algo que no debería perderse. Yo creo que ese es el principal choque. Y me imagino que eso es más labor ya del... Hombre, entendemos que la parte más de formación dentro de lo que son los ámbitos universitarios, ahí yo siempre también discuto mucho y hablamos mucho sobre que las universidades también se tienen que adaptar a esta nueva realidad, pero que a día de hoy, y tal como están sucediendo las cosas, posiblemente esos procesos de cambio y de convivencia entre esos diferentes roles, quien los tiene que asumir es la propia organización del medio directamente, ¿no? Así es, y es que yo siempre he pensado que los periodistas se convierten en periodistas cuando empiezan a trabajar, porque en la universidad pues, nos dan unas nociones de cultura general y algunas pinceladas de lo que va a ser la práctica, ¿no? Al menos en mi época. Yo creo que eso es algo que debería mejorar y espero que esté mejorando. Pero realmente es cuando ya aterrizan en la organización donde aprenden. Y EFE, de hecho, es que es escuela de muchos periodistas en España. Muchos periodistas pasan por ahí y luego pues van a otros medios, ¿no? Porque tenemos muchas becas y tenemos al final una red muy amplia en toda España, en todas las comunidades. Así que sí, realmente nuestro trabajo es un poco aprovechar lo bueno que traen y enseñarles lo bueno que tiene EFE, que es pues, el contraste de fuentes, habla solo de hechos comprobados, cita siempre la fuente, si no, no la puedes publicar. Y eso es lo que se llevan. Bueno, buena cantera sois para sobre lo que hablaremos después de desinformación, que viene muy, muy al caso. Vale, pues vamos a meternos, si quieres, en un tema que a mí pues, particularmente siempre me interesa mucho y creo que aparte de la audiencia nuestra que escucha el podcast también, que es la parte un poco más profesional, ¿vale? Aquí hemos hablado y yo hablo muchas veces con responsables de negocio digital, CDOs, etcétera, de diferentes tipos de medios. Pero es la primera vez que tenemos una directora de digital de una agencia de noticias. Pregunta número 1. ¿Cuáles son tus principales responsabilidades dentro de una casa tan variopinta en ese sentido? Tan variada. Sí. Pues bueno, como ya comentaba antes, es un poco... mi trabajo consiste en sacarle brillo a lo más relevante, a lo más inspirador y a lo más importante, digamos, del día, de todo el contenido que ofrece EFE, que es mucho. Entonces, nosotros identificamos ese contenido, básicamente los temas del día,
y los trabajamos en dos formatos principales, que es contenido para web, en distintas web, la web principal es f.com y las distintas web temáticas que tenemos, y para redes sociales. Ese es mi trabajo. Ese es tu trabajo. Y con ese trabajo hay una parte que yo siempre intento valorar y ver, creo que es una parte para vosotros muy complicado, que es cuando a nivel estratégico tenéis que tomar decisiones o hacer propuestas. Me imagino que en la profesión periodística antiguamente estaba la variable editorial y ninguna más. Es decir, estaba esa y ya está, ¿no? Claro, ahora ya la cosa está un poquito más complicada, ¿no? Tú, por una parte tienes el criterio editorial y que sobre todo en una agencia de noticias entiendo que es muy importante tener una serie de criterios, una serie de líneas rojas, etcétera. Pero luego todo eso tiene que convivir en un ecosistema pues muy complicado, ¿no? A efectos de tomar decisiones estratégicas, en tu experiencia personal, ¿te has encontrado en situaciones en las que la parte editorial no te voy a decir que haya tenido menos peso, pero sí que se ha podido llegar a igualar con las otras variables más de, bueno, es que los contenidos nuestros tienen que circular en un ecosistema de plataformas digitales, etcétera? Cuando tienes que tomar decisiones estratégicas, eso cada vez pesa más, tienes que buscar un equilibrio. Hay que buscar equilibrio, efectivamente. Y es así. La parte editorial siempre va a estar regida un poco por, como decías, ¿no? Por los criterios que EFE tiene a la hora de... mira, EFE todos los días hay una reunión, hay 2 reuniones. Son las reuniones de los temas del día. Entonces, toda la parte informativa, todos los que trabajamos en información, contenidos digitales forma parte de la dirección de información, nos reunimos para ver cuáles son los temas importantes del día. O sea, cuál es nuestra agenda de ese día, ¿no? Entonces, ahí se ve el orden de prioridades de cada una de las cuestiones de internacional, nacional, medio ambiente, economía, etc. Nosotros, a partir de esos temas, en contenidos digitales, decidimos cuáles son los importantes. Pero luego hay otra parte que es la parte de querer inspirar, querer mostrar contenidos que sean atractivos, que tengan engagement, y ahí pues nos regimos inevitablemente también por el algoritmo como todos los medios digitales, ¿no? Entonces tenemos que hacer convivir esas dos realidades. Entonces sí que es verdad que a lo mejor si tú miras el feed de nuestros vídeos en TikTok o Instagram, no vas a ver lo que sería en puridad la lista de temas del día de EFE. Vas a ver, sí va a estar lo más importante siempre, pero va a haber temas que en esa lista de temas del día pues no estaban. Por ejemplo, el vídeo de una vaca que ha sabido ver que si se rasca con un palo de una escoba, pues tiene alivio a sus picores, que es un vídeo que hoy vamos a publicar, o ya hemos publicado a lo mejor hasta ahora, pues eso no va a estar en la lista de temas prioritarios del día de EFE, pero creemos que no debemos dejar de publicarlo en redes. Pero esos contenidos que ese ejemplo que tú me pones ahora, que es el típico ejemplo, es que es un contenido atemporal que nos va a funcionar en un momento determinado muy bien, etcétera, etcétera. En una agencia de noticias, yo me imagino que a nivel interno, posiblemente ahora ya habéis pasado esa fase, pero debía ser muy difícil de explicar internamente que ese tipo de contenidos tenía que empezar a tener, entre comillas, un cierto protagonismo en ese contexto, ¿no? En el que tú dices, ¿no? Entiendo que internamente eso debió ser un choque, ¿no? En su momento. Pues bueno, sí, es un debate que tenemos abierto y que cada vez, digamos que nuestro trabajo dentro de EFE también sirve para que el resto de departamentos estén un poco más cerca de lo que son las tendencias digitales, que al final es totalmente necesario para entender lo que quieren los medios de nosotros. Es verdad, y tengo que precisar que nosotros no vamos a publicar nada que EFE no haya publicado, ya sea en texto, vídeo o foto. Es decir, no generamos, bueno, creamos contenido con nuestros editores y redactores del equipo de contenidos digitales que salen a cámara, explican temas, pero todos los temas que abordamos son temas que EFE ha publicado de alguna forma. Donde hemos visto más choque, curiosamente, ha sido en la parte de verificación, si quieres, hablamos después más en detalle, pero el fact-checking en la verificación siempre ha sido visto
por el resto de periodistas desde una cierta superioridad moral. Es decir, los temas que se verifican, sobre los que se hace fact-checking, no siempre son temas, digamos, vitales para la política o la salud pública, etc. Hay de todo. Hay algunos temas que pueden parecer banales, pero que los verificadores consideran que deben ser investigados. Se debe publicar un artículo sobre eso, debe generar contenido en redes sociales para que la gente conozca que eso está pasando y que esa mentira está circulando, ¿no? Entonces, al principio esto ha sido visto con muchos reparos, incluso dentro de EFE, también fuera. Yo lo veo constantemente en colegas de otros medios que incluso hoy en día, de alguna forma, dicen que la verificación es como redundante con el trabajo del periodista, cuando es algo totalmente distinto, ¿no? Una cosa es que tú escribas una noticia que es verídica o verosímil porque tú has contrastado las fuentes, y otra cosa muy distinta es que tú cuentes que están difundiendo mensajes que son falsos y tú lo verifiques. Entonces, el periodista tradicional jamás va a hablar de un contenido que ha visto que contiene información falsa. Pero un verificador, si ve que eso es viral y que está llegando a mucha gente, tiene la obligación de contarlo, verificarlo y explicar que hay que tener cuidado con ese tema. Vamos a meternos ya, si quieres, con el tema de verificación, ¿vale? Porque ya que has abierto tú el melón. El melón, vamos a hablar. Primera curiosidad que tengo. Y algo de esto has comentado ahora mismo. Hay un cierto... para mí hay una cierta dificultad en el trabajo diario de un periodista o de un medio tradicional, me refiero, en que efectivamente la parte de verificación, por muy bien que lo hagas o por mucho que te adaptes, tiene unos ritmos y un tempo totalmente diferente a lo que es el día a día, sobre todo en un medio de comunicación de información política, que es un medio de actualidad, ¿vale? Pero en una agencia de noticias como la vuestra todavía más. Entiendo que gran parte de vuestra razón de ser, como has explicado, es dotar de información, de contenidos a los medios de comunicación, de dar información con toda esa red que tenéis, muy bien tejida, pero claro, eso es tiempo real. O sea, eso es a una velocidad enorme. Ya se me ha olvidado, pero el volumen de noticias que generáis al cabo del año es brutal. Cuando decidís crear el proyecto de EFE Verifica, ese tema, ¿cómo lo habéis tratado? Porque, o sea, me resulta muy complicado el poder gestionar eso. Lo fue, sobre todo al principio, porque efectivamente es un cambio de paradigma en el trabajo del periodista, ¿no? En una agencia tienes que ser muy rápido, más rápido que en un medio tradicional, porque en eso se basa nuestro trabajo. El equipo de Verifica se montó con un equipo aparte, dedicado exclusivamente a eso, y enseguida vimos que el tempo era muy distinto, por varias razones. Porque el valor real del trabajo de verificación es que sea correcto, que no te equivoques. Porque si te equivocas en una verificación, pues es mucho peor que equivocarse casi en una noticia, ¿no? Y claro, todos los cabos sueltos tienes que comprobarlos, y no importa el tiempo que tarde en responderte una fuente, mientras esa fuente sea totalmente relevante para hacer la verificación. Entonces, enseguida vimos que era necesario, obviamente, siempre trabajamos para sacar cuanto antes sea posible cada verificación, pero en ocasiones, pues porque esa fuente no es accesible, porque tenemos bases de datos muy amplias de la que obtener información, no es posible hacerlo en el mismo día, a veces tardas 2 días, 3 días, depende de los temas. Al principio algunos compañeros no entendían esta diferencia, pero sí que veíamos que cuando otros medios que no aplicaban esta metodología de verificación y abordaban los mismos temas que nosotros en Verifica, pues a lo mejor cometían errores, ¿no? Entonces, esto que yo creo que ya se ha entendido, al principio costó, pero sí que se ha entendido. También se ha entendido que, aunque lo ideal sería que fuera un trabajo transversal, es muy difícil en la práctica precisamente por esto, porque si
los ritmos son diferentes. Claro, entonces, si por ejemplo en Venezuela, no necesariamente ahora que tienen una crisis enorme encima informativa y tienen que estar disponibles todo el tiempo para eso. Pero si, por ejemplo, circula un bulo relacionado con Venezuela, si le decimos a un redactor de la delegación que trabaje en ese bulo, pues supone sacarlo de otras tareas diarias durante 1 o 2 días. Entonces, al final, es muy difícil. Además, hay que adquirir determinadas destrezas, habilidades, conocer determinadas herramientas, y eso lleva un tiempo, tiene una curva de aprendizaje, con lo cual es difícil que sea transversal. Entiendo por lo que comentas y por lo que explicas que una parte del trabajo de Verifica F es un trabajo que tiene que dar servicio al propio medio de comunicación. Es decir, yo me imagino que una nota de prensa, ¿vale? Que cuando vosotros decidís internamente que eso tiene que seguir un proceso de verificación, por las razones que sean, lo que vaya incluido en esa nota de prensa tiene que pasar ese proceso, ¿no? Directamente. Esos, a ver si te hago bien la pregunta. Esa cuestión, por ser propiamente una agencia de noticias, ¿es una dificultad añadida de cara a dar el servicio al medio de comunicación? Desde el punto de vista del medio, es decir, ¿os habéis encontrado en casos de que el medio os ha afeado, por decirlo de alguna manera, el que hayáis perdido una velocidad determinada a la hora de dotar una información porque siguen esos procesos? ¿O eso es algo que con los propios medios de comunicación, o con algunos por lo menos, ha habido una cierta complicidad y se ha entrado en ese juego? Bueno, yo veo aquí 2 cosas. Por un lado, los protocolos de F editoriales de toda la vida, de alguna forma, Claro. Sí, tenemos que ser rápidos, pero priorizan el hecho de sacar la información cuando estemos seguros de que todo es correcto. Ya no hablo de verificación, sino de cualquier cosa, cualquier cosa sobre la que informemos a lo largo del día. Entonces, yo creo que los abonados nos valoran precisamente porque tienen la confianza de que lo que vamos a publicar, salvo excepciones que todos cometemos, es correcto, no hay errores. Y no les vais a meter en un problema. Y no les vamos a meter en un problema. Que si ha pasado alguna vez, pues han sido errores como todos los medios cometemos en ocasiones. Pero por otro lado, también está la parte de fact-checking pura, que a veces afecta a algún medio digital con el que colaboramos o al que le vendemos información, ¿no? Entonces, por ejemplo, recientemente estamos viendo un aluvión de contenido generado por IA, en vídeo, pero también en fotos. En fotos, imágenes de cabecera que salen en las webs de repente. Claro, entonces, los procesos de los medios, pues sobre todo las televisiones, van muy rápido, ¿no? Entonces hemos visto vídeos, los compañeros de Verifica recientemente han identificado vídeos sobre, por ejemplo, los bombardeos en Caracas, que en realidad estaban ocurriendo en otras ciudades de América Latina y que algunas televisiones muy importantes en este país emitieron. Entonces, nosotros les llamamos como colegas y les advertimos de que esos vídeos son falsos, para que los retiren. También hace poco, con lo de Julio Iglesias, pues circuló una foto en la que había sido envejecido también con IA, y algunas cabeceras importantes en nuestro país también publicaron esa foto. Así que, bueno, hace 2 días una foto también generada por IA sobre el choque de trenes. En este caso no hizo falta avisar, pero sí que hicimos una verificación sobre esa foto, ¿no? Y publicamos un artículo en el que explicábamos que esa foto era falsa. Entonces eso ocurre, pero yo creo que es inevitable y que los medios entienden que eso tiene que ocurrir. También por su propio interés les interesa tener cuidado con estas cosas y que les avisen. Y si nos centramos aquí en España con todo el tema de la verificación, claro, vosotros tenéis una agencia de verificación que pertenece a una agencia de noticias. Por lo tanto, eso que estabas explicando ahora, que de forma paralela que hacéis ese trabajo de fact-checking, tenéis la relación con vuestro cliente, con vuestro abonado, que es vuestro medio de comunicación, ¿vale? ¿Cuál es tu visión o cuál es tu foto fija actual de cuál es la situación del trabajo de verificación que se está haciendo aquí en España cuando pensamos en proyectos como el vuestro, proyectos como Maldita, Neutral, RTV Verificación, etcétera? En términos generales, ¿cómo ves que está funcionando todo? Pues yo te diré que en España es uno de los países donde yo creo que más organizaciones de fact-checking
hay en Europa y de hecho tenemos una presencia muy importante en Europa. Hay organizaciones de fact-checking como Maldita, por ejemplo, que lideran la conversación entre verificadores a nivel europeo. Es decir, creo que en ese sentido tenemos suerte de tener un país con tantas organizaciones y también preparadas y con este arraigo, ¿no? Donde veo más problemas es a la hora de terminar de acoger todo este tipo de periodismo, de nuevo periodismo, y los medios tradicionales yo veo que no están abrazándolo en realidad, ¿no? Digamos que sí que vemos como algunos medios importantes sí que van poco a poco integrándolos en sus procesos de redacción y cada vez van dando más importancia a la desinformación. Es que es imposible no hacerlo. Pero todavía, en mi opinión, es insuficiente y lo ideal sería que, y yo creo que inevitablemente pasará en algún momento, se creen equipos de fact-checking dentro al menos de los grandes medios digitales. Eso es lo que te iba a preguntar ahora, Mary. Tú eres de esas personas que opina que los propios medios, por lo menos en los que son organizaciones lo suficientemente robustas como para poder crear departamentos que se lo tomen en serio y que le dediquen recursos a que dentro de los propios medios tengan sus propios proyectos de verificación. ¿Eres de esa opinión? Yo creo que sí, porque, como te decía, es verdad que hay que empezar por formar a los periodistas en la verificación digital para que no les cuelen pues, fotos como las que he comentado, vídeos, etcétera, ¿no? Una mínima verificación interna es necesaria. Pero luego está la parte de cómo verificas, cómo detectas y monitorizando redes y verificas el contenido que circula por ahí, que está en la conversación pública, pero al que tú no le prestas atención porque tú te centras en tu agenda oficial, la que cubren todos los medios todos los días, ¿no? Digamos que lo que cubre la parte del fact-checking está en otro nivel de conversación, que muchas veces está vinculado con las tendencias a nivel digital, con lo cual ahí hay una conexión. Pero que para muchos periodistas que están más en la agenda pública de las ruedas de prensa, de todo esto, pasa un poco desapercibida. Entonces, yo creo que es necesario que existan equipos que ojalá fueran más transversales, cada vez quizá podamos llegar a eso, pero que inicialmente pueden ser equipos más pequeños que monitoricen, detecten cuando se está hablando de una cosa y que luego la verifiquen o ayuden a los periodistas que cubren esos temas a verificar esa información. Creo que en esa parte hay una parte. Yo hace ya, cuando empezasteis con este tipo de proyectos aquí, sobre todo con Maldita, con Clara hubo un día un tema que le dio muchísima importancia, que era la parte pedagógica. Es decir, que una gran labor que tienen los fact-checkers no es solo hacer ese trabajo propiamente, sino el colaborar y ser una parte importante dentro de esa educación digital, no solo para los usuarios, sino para los propios medios de comunicación, como tú estabas hablando ahora, ¿no? Yo no sé si hasta ese punto el que se cree un departamento en un medio de comunicación, si creas un proyecto de ese tipo tienes que ir con todo. O sea, no puedes ir con medias tintas y dejarlo todo. ¿Tú crees que esa parte de pedagogía en la parte de fact-checking es fundamental? Sí, sí lo creo. Nosotros hemos visto a nivel interno los cambios que se han operado a raíz de la creación de F-Verifica. Por ejemplo, cada vez que hay una crisis informativa, todos los medios, no solo nosotros, vamos a las redes a buscar vídeos, fotos de lo que está pasando, sobre todo si no tenemos a nadie en terreno, ¿no? Ahí es necesaria la verificación. Nosotros tenemos un grupo con los compañeros de audiovisual y con los corresponsales en todo el mundo, en el que nos envían peticiones cada vez que detectan un vídeo que ellos quieren que queremos publicar para que los amados lo tengan, pero que necesitamos saber si es cierto o no. Entonces, esa parte de verificación a nivel interno la hacemos. ¿Eso qué hace? Pues que cada vez están más alertas. A lo mejor antes no verificaban tanto ese tipo de contenidos. Ahora, antes de publicarlo, piensan 2 veces y nos consultan, o ellos mismos ya han aprendido a verificar la imagen o el vídeo de qué se trate. Y luego, además de eso, pues también a nivel de texto, ¿no? De redactar noticias, pues aunque ya he dicho que en F en general esa parte está bastante consolidada, pero pues ahora hay ciertas prevenciones que antes no se tenían. No todo lo que circula en redes es válido, no podemos hacer caso de lo que dice cualquier perfil, porque puede ser un perfil
que está suplantando la identidad de alguien. En ese sentido sí que estamos haciendo pedagogía para que se tenga más cuidado que en el pasado y yo creo que sí que se está cambiando bastante. Vale, vamos a cerrar la parte de verificación con una última pregunta, que es la pregunta, ¿vale? que es un poco la pregunta. Hemos estado hablando en la parte de verificación de esa relación, en vuestro caso concreto, de ese rol de agencia de noticias con los medios de comunicación. Hemos hablado un poco de qué puede hacer un medio de comunicación con todo esto. No vamos a hablar de la parte de los otros otros actores que hay importantes en la parte de las noticias falsas, como es lo que es la política, ya la clase política, partidos, organizaciones, etcétera. Pero sí quiero que me des tu opinión sobre la otra parte fundamental y protagonista de todo esto, que son las plataformas. Es decir, tú aquí puedes hacer un trabajo con tu equipo de verificación, puedes trabajar, puedes generar sinergias con tus compañeros de medios de comunicación, pero luego está el otro mundo que no tenemos ahí, que es el mundo de las plataformas. O sea, no quiero aquí que ahora tengamos un debate de horas sobre qué sucede, porque doy por entendido que opinas que evidentemente ese actor es fundamental en todo esto. Pero sí te voy a pedir que a título personal, a nivel de encuesta, ¿cómo te sientes ahora mismo, en este mismo momento, con el papel de las plataformas en todo esto que tiene verificación? ¿Optimista, moderadamente optimista, pesimista, muy pesimista, realista? ¿Cómo lo defines? Dejémoslo en pesimista. Pesimista. Ni siquiera moderadamente pesimista. No. Pesimista por varias razones, porque cuando hablamos puramente de fact-checking, cuando todo esto empezó, ¿no? Hace ya en torno a 2016, empezaron las primeras experiencias con el fact-checking, pronto surgieron algunos acuerdos con grandes plataformas. Meta, por ejemplo, ha tenido un programa de fact-checking que cerró el año pasado en Estados Unidos y de momento mantiene aquí en Europa y en el resto del mundo. A pesar de todo, a pesar de los algoritmos, ha tenido un compromiso con los medios para etiquetar el contenido dentro de sus plataformas. Otras compañías digitales no han llegado tan lejos, pero también han tenido programas en los que ha intentado ayudar a la comunidad de fact-checkers para hacer que su trabajo fuera más visible. En fin, ha habido iniciativas. Ahora parece que eso se está viniendo abajo como un castillo de naipes desde Estados Unidos. Y bueno, a Europa no ha llegado todavía porque afortunadamente tenemos... Tema de regulación. Sí, tenemos regulaciones que todavía tienen que avanzar, ¿no? Es algo muy nuevo, ni siquiera la Unión Europea tiene muy claro el camino que debe seguir, pero la cuestión es que está ahí encima de la mesa y de momento nos está protegiendo. Entonces, yo creo que si eso se cae, los programas de fact-checking, las propias organizaciones de verificación, muchas van a desaparecer. Quedarán las más grandes, las que hayan conseguido diversificar de alguna forma su actividad, pero muchas van a desaparecer. Y eso por el lado del fact-checking, pero por el lado puramente editorial del ecosistema digital, informativo, es que lo que vemos es que lo que ofrecen los medios cada vez importa menos a todas las plataformas. Entonces, si tú no das visibilidad o incluso penalizas el contenido de periodistas que dedican su tiempo y su trabajo a verificar información desde el punto de vista del pluralismo, es decir, cada uno con su línea editorial, pero al final un periodista se dedica a eso, a contar la verdad desde su punto de vista editorial. Si eso dejas de darle visibilidad en el ecosistema informativo, al final la desinformación va ganando terreno, porque no hay fact-checking, porque no hay información en la que podamos confiar y lo más visible es lo que es banal, lo que entretiene e incluso lo que desinforma. Pues soy muy pesimista, la verdad. Sí. Creo que la mayoría de gente tenemos esa sensación ahora mismo, ¿no? Yo no sé hasta qué punto te vuelves a poner el traje de Agencia F directamente. La parte de inteligencia artificial
no solo la parte de verificación, que evidentemente tiene una repercusión, entiendo que muy importante, pero en términos generales ya, tú como profesional que estás en una agencia de noticias y que convives un poco con la realidad de la industria de los medios en la parte digital, todo lo que tiene que ver con la IA, que es muchísimo, muy transversal, muy variopinto también, y que estamos en un momento en el que todos sabemos mucho, pero no sabemos nada directamente. ¿Ves proyectos o aplicaciones muy positivas que se puedan dar en la industria en general de los medios, o eres más bien prudente? Con la IA te refieres, ¿no? Yo creo que la IA es necesaria, o sea, negarse a abrazar la IA no tiene sentido. Entonces yo creo que ya nos está ayudando, ¿no? A nivel de trabajo puro del periodista, pues es una herramienta súper útil para muchas cosas. No sé, nos quita mucho tiempo pues para editar vídeos, para ver enfoques en informaciones, para traducir. Nos da mucho tiempo que podemos liberar para hacer otras cosas que aporten más valor. Pero la IA pues nos lo va a poner muy complicado porque al final, claro, pues al generar chatbots de IA, que yo creo que va a ser la forma de interlocución más frecuente con los consumidores de información, al final no solo ya dejamos de tener visitas porque, bueno, pues en el propio chatbot se responde lo que el usuario quiere conocer, sino que al final también es muy reduccionista, ¿no? Es como se simplifica todo al máximo, el pluralismo desaparece de alguna forma. Así que yo creo que para los medios la IA tiene una parte muy buena, nos va a agilizar y a mejorar nuestro trabajo. Por otra parte, nos va a dificultar la forma de llegar a esos ciudadanos o a esos consumidores de información. Entonces, aquí hay una parte de pedagogía que yo creo que tenemos que hacer con la ciudadanía para explicarles que igual que antes iban al kiosco a elegir su periódico de cabecera, pues ahora tienen que hacer lo mismo y no simplemente meterse en Google o en redes sociales para encontrar la información, ¿no? En general, la información que es importante para tomar decisiones en su vida. Y yo creo que al final los ciudadanos tienen que entender que para seguir tomando esas decisiones, tienen que acudir a sitios en los que confíen, no simplemente esperar a que le caiga lo primero que aparezca en el feed. Y en cuanto a agencias de noticias, lo que sí pienso es que nosotros, incluso para los motores de IA, también los medios en general, pero en concreto las agencias de noticias que no tenemos opinión, es decir, no introducimos opiniones en nuestros textos, son muy factuales, son muy útiles para los motores de IA y al final ofrecemos un suelo de verdad en todo este ecosistema informativo. Eso que acabas de decir creo que es muy interesante porque, vuelvo a decir, estamos en un momento en el que, pues eso, sabe poquito, ¿no? Hay que ir viendo cómo evoluciona tanto. Pero en estos últimos 6 meses del 2025, cuando hemos visto pues todo el terremoto de Google con los medios, reuniones con los medios, cambiarles el paso otra vez, como hace 10 años lo hizo Facebook en su momento, dentro de ese panorama, que es un panorama preocupante dentro de lo que es al nivel operativo de los medios o de las propias agencias, sí que creo que ese tipo de contenido que tú comentas es un contenido que, por lo menos a priori, y por lo que vamos viendo, puede ser un contenido que dentro de la propia lógica que ahora mismo tiene el funcionamiento de la IA, cuando un usuario busca información, etcétera, puede ser un contenido que empiece a ser relevante o más relevante de lo que era. Sin embargo, en la otra parte de cómo la IA puede distorsionar el contexto informativo, etcétera, yo ahí sí que veo también que ahí hay algo que no se acaba de encajar en todo. Con todo ese panorama, y simplemente como una profesional que trabajas en la industria de los medios, antes has dicho que cada vez los medios, incluso las agencias, es decir, toda organización que genere contenido de información, en el contexto de plataformas digitales, etcétera, cada vez de cara al usuario, a las audiencias, cada vez se tiende a ser menos relevante porque
La audiencia busca contenidos o busca información de otra manera. ¿Crees que en ese escenario, y vuelvo a la conversación que hemos tenido hace un rato sobre los roles profesionales de los periodistas, ¿crees que tenemos por lo menos una idea de que esa figura del creador de contenido, del influencer, entre comillas, pero en la industria de los medios, esa persona relevante en un nicho concreto, etcétera, que está funcionando muy bien de cara a las audiencias? ¿Tú crees que parte de la transformación de los redactores, eso que hablamos de ese nuevo rol de redactor, de profesional que tenéis, puede ir hacia ahí, hacia convertirse dentro de la propia estructura del medio en un propio creador de contenido que genere un contenido que sea más atractivo de cara a la audiencia? ¿Crees que eso puede tener recorrido? Sí, creo que es una estrategia que ya está en marcha y que muchos medios están intentando llevar a cabo, porque efectivamente lo que se ve es que los consumidores necesitan a alguien que les transmita confianza y cercanía, ¿no? Y la mejor forma de hacerlo ahora mismo, al parecer, es pues trabajar el contenido como un creador de contenido, que hable de una forma como muy informal, muy directa, que aterrice los temas de forma sencilla, porque los periodistas también a veces creemos que todo lo que escribimos se entiende, pero no es tan fácil. Para entender bien, leer bien un periódico, pues tienes que estar habituado a hacerlo. Quiero decir, no todo el mundo accede de una manera tan sencilla a la prensa digital, por ejemplo. La televisión es otra cosa, ¿no? Entonces, de alguna forma es trasladar ese modelo de la televisión un poco a la parte de trabajo con audiencias por parte de los medios digitales. Creo que es una estrategia acertada ahora mismo. Esa persona, de alguna forma, tiene que tener su propia personalidad, pero estar alineada un poco con los valores del medio. Eso sí creo que es importante. Y luego, pues lo que también vemos es que a veces eso hace que ese propio creador de contenido vinculado a un medio pues decida independizarse de ese medio porque funciona bien en solitario, ¿no? Bueno, eso está sucediendo. Eso es un daño colateral. Sí, es un daño colateral, pero bueno, es la propia inercia, ¿no? O sea, sí. Se están dando casos, incluso se están dando al revés, es decir, pues de situaciones de propios periodistas que por las razones que sea se han convertido en creadores de contenido, pero que eso también, analizando los datos y viendo en términos de audiencias, esos propios periodistas están aportando nuevas audiencias a esos medios, claro, a los que están vinculados, ¿no? Creo que eso, faltan datos, hay que analizarlo en profundidad, pero creo que eso es una pata más que se abre en la que será interesante verlo. Ya si quieres, para acabar, simplemente de manera muy, muy genérica, me gustaría que también, como profesional del mundo de los medios, etcétera, me dijeras, de todo lo que hemos hablado, de todas las patas que hemos tocado, ¿cómo te sientes en el día a día como profesional? ¿Pesimista, moderadamente pesimista, optimista? ¿Crees que hay muchísimo recorrido? ¿Cómo te sientes? Yo creo que hay mucho recorrido, la verdad. Creo que todo esto está evolucionando muy, muy rápido y que ahora mismo no imaginamos cómo vamos a trabajar dentro de 3 años. Y bueno, es bueno tener tantas herramientas a nuestra disposición también como periodista. Como industria de medios, es verdad que, como he dicho antes, creo que el ecosistema lo tiene complicado, aunque de alguna forma pienso que las grandes plataformas se darán cuenta de que sin el contenido valioso de los medios, pues bueno, vamos a ver qué pasa, en qué termina todo esto, ¿no? Me gusta lo que dices, que no sabemos lo que en 3 años va a suceder. Creo que al final nos hemos acostumbrado ya a vivir en ese contexto. Sin incertidumbre absoluta. No sé si por supervivencia o ya por plena adaptación, pero creo que bueno, eso también tiene su parte divertida, ¿vale? El ir viviendo profesionalmente de esa manera. Pero bueno, vamos a acabar ya con la pregunta siempre más importante de este podcast, que hemos hablado de muchas cosas interesantes, muy profundas, pero lo más importante es: dime una canción que pueda añadir en la playlist. No sé si te acordabas, pero... Sí. Todo se resume. Todo de lo que hemos hablado se resume en una canción.
Bueno, no se resume en la canción, pero es que estos días me estoy acordando mucho de una canción de Rigoberta Bandini que se llama Julio Iglesias. Y de alguna forma creo que es pues una metáfora de, ¿no? La canción es apela un poco a la nostalgia de un tiempo que ya no es. Y efectivamente creo que estamos en un tiempo que a todos los niveles no se parece en nada a lo que era. Esperemos que sea para mejor, pero tendremos que... Hay que ser optimistas o al menos moderadamente optimistas. Sí, porque si no ya no dejamos de trabajar, ¿no? ¿Para qué nos vamos a levantar por las mañanas? Pues sí. Pues nada, muchas gracias, Desiree. Gracias a ti. Como siempre digo, aquí tienes tu casa, aunque tienes una casa muy grande, ya muy en Agencia EFE, pero bueno, espero que nos podamos seguir viendo y muchas gracias por haber venido. Muchas gracias.